Bien, en esta parte del programa vamos a conversar con el excongresista de la bancada de Podemos Perú, José Luna Morales, a quien lo tenemos ya conectado vía Zoom para seguir conversando aquí en Política y Poder por la señal de Vez Cable Televisión. Señor José Luna, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes el día de hoy. Un saludo a todos los oyentes de Vez Cable. Ya, antes de entrar directamente al plano de lo político, yo quisiera llevar la entrevista al plano de lo económico. Y entiendo que también usted es un hombre de negocios, juntamente con su padre. Y lo que quiero saber es cuál ha sido su primera impresión cuando ha conocido de este paquete de reformas tributarias que ya se está comenzando a discutir en el Congreso de la República y que ha sido planteado por el ministro de Economía y Finanzas. Primero que hay que tener claro cuál es el horizonte de la recaudación que se tiene se quiere conseguir en base a este paquete tributario. Va, hay una posición en el gobierno, creo yo, que busca supuestamente recaudar fondos de las personas que tienen más de 300.000 soles o que tienen ingresos superiores a estos montos, pero no se dan cuenta que van a generar también una huida de capitales. Eso es algo que creo que bastante se ha comentado. En los congresistas yo he visto algunas sesiones de la Comisión de Economía. Congresistas se han opuesto en su gran mayoría por la irresponsabilidad y por la poca confianza que se le tiene. Darle a un gobierno como el actual, que no ha demostrado seriedad en el manejo ni político ni en el nombramiento de ministros, las facultades para poder atribuir libremente las políticas fiscales, genera un poco de miedo realmente a las personas, a los empresarios medianos, grandes, pequeños, porque en general cualquier microempresario supera esta recaudación de 300.000 soles en general, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los microempresarios y medianos empresarios, no decir la gran empresa. Entonces, lo que creo que el gobierno no está entendiendo aquí es que quien genera el trabajo, casi el 90% de los trabajos, no es el gobierno, no es el Estado, no son los pequeños y medianos empresarios y los grandes empresarios que hay en nuestro país, ¿no? Obviamente, yo Y desde la experiencia comercial que tienen ustedes como hombres de negocio, ¿realmente este paquete de reforma tributarias podría alentar la formalización de más negocios? ¿Las empresas felices y contentas, saltando de un pie, irán a pagar sus impuestos ante la SUNAT? Yo creo que va a generar que haya un espanto en los pagos puntuales de los impuestos, de algunos que estamos al día en todos los impuestos. Obviamente, siempre hay malos empresarios que se aprovechan de los beneficios que le permite la ley, a no ser con oligopolios, monopolios. Eso rompe el sistema y creo que realmente genera que la población se indigne con este tipo de empresarios, pero los buenos empresarios en su gran mayoría están al día en sus impuestos. Perú tiene una tasa de pago de impuestos inferior a la gran mayoría de Latinoamérica antes de la pandemia y durante la pandemia, pero creo que podría generar realmente que la formalización, en el caso de las medianas y pequeñas empresas, no se llega a dar, porque obviamente encarece el costo de ser formal y que se va a generar lo que ha pasado siempre, ¿no? Entonces, las pequeñas empresas, por pagar menos impuestos y seguir siendo rentables o eficientes, van a despedir trabajadores. Es lo Ya, que siempre ha pasado. hablemos de los chiquititos, de los microempresarios, de aquellos que, por ejemplo, con su plata recuperada de la AFP han logrado acumular cierto ahorro para que pongan su negocio. Lo primero que quisieron hacer es alquilarse un stand, un local comercial. Y que lo que te señala también este paquete de reformas tributarias es que se va a incrementar el porcentaje del impuesto de primera categoría que está precisamente sobre el tema de alquileres, no solamente alquileres de departamentos, de predios, también de locales comerciales. ¿Cuánto podría impactar en esa población o las que alquilan su departamento o los que alquilan su local comercial? Todavía no hay una cifra estimada de cuál es el porcentaje de recaudación que puede generar, pero en el año 2019 hay un dato que hay aproximadamente 1.500.000 negocios y departamentos en general alquileres que se están dando, ¿no? Ese sería el universo de personas que se podrían ver afectadas con el incremento de este costo, que no solamente incrementa el costo de los negocios, sino también el costo de vida de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país que vienen, que alquilen, que tiene departamento alquilado. Estamos hablando de 1.500.000 familias, porque en un departamento viven familias, y en negocio no solamente de tiendas, restaurantes, verían incrementados sus costos de producción. Como lo digo, el empresario normal siempre busca mantener una utilidad mínima o no perder, por lo menos cuando estábamos emprendiendo. Entonces, si es que ese impuesto se destina directamente, lo que va a generar es realmente que se corte mano de obra, que se corte personal o que se tenga, como se llama, personal sin registrar en planilla, sin registrar, cómo se llama, las ventas totales. Y eso va a generar de todas maneras
una baja en la recaudación y un daño ¿Ya? a la economía laboral de los trabajadores. Ya, vamos entrando al ambiente político, porque dentro de lo que significa reforma tributarias está el tema minero. Y el tema minero, como el tema gasífero, está bajo la lupa del gobierno para que se pueda renegociar contratos. Pero Franke lo que dijo como ministro de Economía actual es que dentro del paquete se está hablando de un impuesto especial a la minería, que cuando esas empresas mineras tengan ganancias extraordinarias, se las pueda cobrar un mayor impuesto, lo que se conoce como el impuesto a la sobreganancia, y que cuando la ganancia no sea extraordinaria, no escape de lo normal, del límite normal, simplemente no afectar la competitividad de estas empresas y ya no cobrarles a la sobreganancia. Esto técnicamente, ¿hay algún grado de comparación que se aplique con otros países para decir, caramba, en ese país está funcionando y por lo tanto acá también tiene que funcionar? Tenemos que comenzar que primero los contratos que hizo Perú en su momento con las empresas mineras fueron desastrosos, eso sí, creo que lo compartimos todo, pero estamos en un Estado de Derecho. Lo que han hecho otros países cuando han recibido otros gobiernos en otras partes del mundo, como no sé, Estados Unidos, China, y han recibido contratos ya defectuosos por origen, lo que han generado es comenzar a generar industria, bajar los impuestos en industria de metalurgia, por ejemplo, dar bonos o bonos de desarrollo para que los minerales no sean exportados simplemente como materia prima y tengan un grado de producción. Eso generaría una utilidad adicional dentro del país, no simplemente exportarlos y no hacer nada, ¿no? Entonces, estamos en un Estado de Derecho. Yo creo que este impuesto a la minería va a generar de todas maneras un espanto en la inversión minera actualmente. Supuestamente deberíamos estar con los ingresos más altos en la historia Sí, de cobre deberíamos. en un país. Pero yo digo, a nivel condicional deberíamos, pero este tipo de inversiones va a generar que como todo capital internacional se mueve, si así en el Perú se levanta el costo, van a ir a otro país a buscarlo, y en otro país dentro de la región el que es competitivo en cobre es Chile, que también está en problemas serios. Por eso Perú está en un momento en el cual podríamos aprovechar y comenzar a vender lo que nunca hemos vendido en tema materia prima. Ya, ¿y este paquete de reforma tributaria este es Va contraproducente en estos momentos? contraproducente completamente. O sea, tendríamos que ver la política no solamente en el tema regional, no en el tema del Perú, sino en macro regional. Y nuestro competidor más grande, que es Chile, está en estos momentos por un tema de cambio de constitución, generándose que no está produciendo lo adecuado y nadie está invirtiendo y todos los ojos están vistos en los minerales peruanos. Deberíamos aprovechar para por lo menos en estos años vender y recaudar lo que no hemos recaudado en muchos años para poder hacer y cerrar la brecha social que el gobierno tanto ha prometido a nivel nacional. Entonces, creo que hay medidas en las cuales están tratando de tomárselas de su libro apuntado hace muchos años. Creo que el economista o el ministro de Economía, Franklin, piensa esto hace más de 20 años, de tratar de aumentar el precio de los minerales, aumentar los impuestos, pero en el momento de la coyuntura va a dañar el crecimiento Ya, económico del país. pero, ¿cómo? A ver, usted ha sido congresista de la República, ha estado en el contacto con la población directamente para que pueda llegar a la curul que ha tenido hasta hace poco. ¿Cómo le hacen entender a la población que se encuentra a favor de esos impuestos a las empresas mineras? Porque la gente que termina avalando esta política del gobierno considera que es necesario, porque las empresas mineras se están robando nuestras riquezas, están llevando las riquezas, no pagan impuestos porque no hay colegio, no hay agua potable, hay mucha contaminación y se puede hacer un largo etcétera de las deficiencias de la recaudación tributaria del país frente a empresas mineras o para poder finalmente sanear los efectos de la contaminación por esas actividades. ¿Cómo se le hace entender a la población de que esa decisión del gobierno no es el ideal en estos momentos, si lo que existe es un sentimiento generalizado en muchas comunidades de que las mineras son las enemigas? Yo en el Congreso siempre he enfrentado a estos grupos, el grupo minero, el grupo financiero, pero lo que se tiene que entender es la coyuntura nacional del país. Quien ha invertido mal el dinero y quien se ha robado el dinero de nuestro país han sido los gobernadores regionales, los presidentes de nuestro país. Ha entrado miles de millones de soles en minería que debió haber servido para poder cerrar las brechas sociales en todas las zonas mineras, en gran general. Solo en Cusco recibe aproximadamente 1.000 millones de soles al año. Para una región es un presupuesto inmenso, solamente de canon minero. Entonces, tenemos que comenzar, y el gobierno tiene que entender que tiene que ellos invertir y crear las condiciones para que la producción, en este caso de minerales, igual que sea cualquier tipo de producción, pueda ser mucho más efectiva. Como le decía, si Perú no genera una industria metalúrgica, nunca vamos a poder ganar más en el precio de minerales, porque siempre vamos a estar, le podemos subir el impuesto ahora, 2, 3 puntos más, recaudaremos algo más,
pero ganaríamos miles de millones más si el Perú comienza a generar industria metalúrgica de verdad. El Estado promueve la industria metalúrgica, promueve, ¿cómo se llama?, que vengan empresas metalúrgicas al Perú para poder producir y generar una segunda producción de mineral, no solamente exportar materia prima. Y que Ya, creo claro. que, Pero creo que la entonces, gente... si el problema no es la recaudación, si el problema no es la actividad económica, sino el problema real, es la corrupción, que funcionarios, es cierto lo que se dice, no solamente el problema es gobierno central, porque el Estado tiene una estructura de gobierno nacional, gobierno Todos los regional, gobiernos. gobierno local. Entonces, la corrupción también está en el distrital, está en el provincial, con los recursos del canon que le va llegando, Todos están. sea minero, sea gasífero, sea petrolero. La corrupción también está en el gobierno regional. Y lo que allí no se ejecute, la gente dice a nivel nacional, el gobierno nacional tiene la culpa de todos los problemas. Entonces, ¿por qué no apuntalar mejor el tema de lucha contra la corrupción por encima de renegociaciones de pago para más impuestos? Primero, las renegociaciones, yo tomo de manera, creo que es de manera correcta en la cual se tiene que trabajar, es esta, no imponer, sino renegociar, y creo que la empresa minera, como cualquier otro país del mundo, va a aceptar las renegociaciones para mejorar las condiciones, porque como lo dije en un principio, las condiciones de los contratos primogénitos han sido desastrosas para el país. Eso creo que todo el mundo lo tiene claro. Entonces, la corrupción es un tema transversal, o sea, que un gobierno de un momento a otro, un gobierno poco preparado para llegar, sin técnicos lo suficientemente preparados, que no son de confianza del mismo presidente, hayan llegado de manera quizás, como se llama, accidentada, por no decir otro verbo, no va a poder luchar contra la corrupción actualmente, porque al final, si te das cuenta, ¿cuántos funcionarios ha cambiado este gobierno? Digamos 100, y son bastantes, se han quedado los mismos de siempre. Entonces, la corrupción en este gobierno se va a mantener, y quizás va a ser peor, porque el control que se está dando de parte del Ejecutivo o de la cabeza principal no es el adecuado. Tiene que comenzar a hacer los cambios, y hay muchos grupos económicos que no quieren cambios. No quieren cambios en la SBS, no quieren cambios en Ocinermi, no quieren cambios en ninguna entidad, quieren que cambien. Basta que cambien alguno, que son los mismos de siempre, que a través de la puerta giratoria se han mantenido ahí y comienzan a atacar al gobierno por hacer los cambios. Entonces, el gobierno tiene que ponerse muy fuerte para poder hacer los cambios si es que quiere realmente solucionar los problemas del país. El país está copado en gran parte por malos funcionarios que han sido infiltrados por la corrupción y que a través de grandes empresarios, porque al final la corrupción es de dos lados, el funcionario y el empresario que quiere pagar la coima para poder conseguir ese beneficio. Entonces, al final el Estado tiene que hacer los cambios, y el cueste y le duele a quien le duela, tienen que hacer los cambios, si no el país no va a cambiar. Claro, pero también por otra parte, no solamente se trata del Ejecutivo, sino de normas que también el Congreso de la República podría sacar, y que está integrado, y que en estos momentos también en su bancada lo lidera su padre José Luna. Y el Congreso de la República lamentablemente no ha tenido mayor productividad para resolver al menos esos enfrentamientos sociales y políticos que estamos teniendo. Y tiene en parte también el Parlamento de responsabilidad por la escasa productividad legislativa. No, eso es indudable. El Congreso es responsable del 50% del problema del país, igual que el Ejecutivo, porque un Congreso como el que estábamos nosotros el año pasado, los primeros 3 meses habíamos sacado casi 8 o 9 leyes en beneficio de la población. Este Congreso va 3 meses, va 100 días ya aproximadamente, y no ha sacado nada productivo para poder o promover empleo, o promover la economía, o un llamado de atención al gobierno en algún punto específico, más que en una agenda política, una agenda ideológica, y creo que se están entrampando ahí. Lamentablemente la bancada de Podemos es una bancada muy pequeña, como 5 congresistas nada más, y hemos tratado de impulsar algunos proyectos de ley importantes, como la reducción de 90 días a 30 días en el pago de facturas, que es proyecto de Podemos, el único proyecto que creo que hasta ahora se ha aprobado, que signifique un incentivo al pequeño microempresario, pero las demás bancadas están centradas, o las bancadas grandes centradas en enfrentarse al gobierno, en cuestionar al gobierno, en pelearse con el gobierno, en decidir si le dan o no le dan el voto de confianza a la ministra, y no en la agenda de la población, que es una agenda social, ¿no? La población no come política, la población quiere trabajo, quiere luz, quiere agua, quiere desagüe. El Congreso quizás no tiene capacidad de gasto, pero puede promover iniciativas para que el Ejecutivo vea esos problemas que quizás no los está viendo. Ya, ahora, yo entiendo que usted se encuentra bastante ligado a San Juan del Urigancho. Sin embargo, ¿cómo percibe usted la realidad social en estos momentos? Luego de esos 100 días del presidente Pedro Castillo al frente del país, ¿cuál es el impacto, cuál es la realidad que usted está mirando a su alrededor? Creo que el presidente, si yo se ha equivocado el día antes de ayer que estuvo en San Juan, de llevar, creo que a la autoridad del distrito, que es quizás para la población es como un símbolo de incapacidad,
de corrupción y de muchos más adjetivos que la población lo siente, ¿no? Porque eso no es un tema personal, es un tema que la población siente y creo que las encuestas de diferentes grupos y universidades que salen a San Juan del Gancho demuestran así. Entonces, ese tipo de vinculaciones, el presidente tiene que tener mucho cuidado, tiene que pedir a alguien que lo analice más, porque el presidente de la República no debería estar vinculado cercanamente a autoridades completamente cuestionadas. Entonces, han prometido muchas cosas y sobre todo lo del hospital, que es lo más importante, pero teniendo al costado a quien le niega la posibilidad a San Juan de tener hospital, porque el hospital solo necesita ahorita para que se pueda comenzar a operativizar y construirse el cerco, la licencia de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. El alcalde no la quiere dar porque probablemente ha negociado con los de la Cachina para no moverse. Y eso es algo que se sabe a voces en el distrito, no solamente lo sé yo, ¿no? Que saben Pero sería contradictoria esa posición del alcalde Alex González, entendiendo que él precisamente ha dicho que el hospital de San Juan de Lurigancho es una necesidad y que iba a pelearse por el derecho de la población de ese distrito a tener ese hospital. Creo que ya la mayoría conocemos, o creo que la población conoce cuál es el doble discurso, el doble rasero del alcalde, ¿no? Entonces, porque ahorita lo único que falta es que él autorice y entregue la licencia de construcción de muro perimétrico del hospital. Ya está el presupuesto dado, 8 millones de soles, que vencen hasta este fin de año y que máximo podrían estirarlo hasta marzo del próximo año. Si no, volvería a cero y tendríamos que comenzar a pedir un nuevo presupuesto al Ministerio de Salud. Creo que el presidente haya visto esa necesidad, porque cuando el alcalde de San Juan fue a la PCM, fue con un doble discurso, dijo que iba a luchar por el distrito, para sacar el hospital, pero no, lo que fue a pedir es a decirle a la PCM para que busquen dónde reubicarlos. Y un proceso de reubicación demora más de un año. Entonces, hay que tener clara información para poder saber y no creer cómo se llama este doble discurso que se tiene, ¿no? Entonces, y el presidente también, yo creo que se ha equivocado esta vez en ir con esa persona a dar este mensaje. Ahora, el tema de ollas comunes, el presidente también había anunciado la elaboración de este padrón de ollas comunes, al menos en Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho, donde la situación de pobreza es bastante fuerte. La gente ha perdido su trabajo, la gente está sobreviviendo económicamente y muchos, para que se puedan alimentar, dependen de estas ollas comunes. ¿Cómo poder paliar la necesidad más allá del tema de entregar víveres para que la gente pueda alimentarse? Lo que el presidente ha hecho, el programa Mi Olla Perú, me parece bastante interesante, pero los programas subsidiarios, como se llama, o de subsidio a la población no deberían ser permanentes. Lo que por ahí funciona es que ese primer subsidio sea momentáneo, debido a la pandemia, dure un año, 2 años máximo, y que la misma economía del país absorba ese subsidio, generando más trabajo, generando oportunidades para que ellos se puedan profesionalizar, generando espacios para que ellos puedan buscar un puesto de trabajo, que es lo único que al final asegura que se reduzca el círculo de pobreza, ¿no? Entonces, si el fin de este programa es momentáneo, perfecto. Pero si el fin subsidiario es permanente, el presupuesto no lo va a aguantar. Porque como se dice, no se puede financiar programas permanentes con presupuesto, como se llama, momentáneo. Momentáneamente Claro. vamos a tener una buena recaudación por el tema mineral, pero eso no se va a mantener pues, durante toda la vida, eso va a volver a caer, como siempre ha caído, pero eso es cíclico. Entonces, yo espero que Además que siempre se momentáneo. escucharon de comederos populares y las ollas comunes surgen en cada protesta como olla común para la gente, los piquetes que están reunidos y que puedan alimentarse. Y las ollas comunes se volvieron un tema social en tiempos de pandemia, porque en el Pandemia, sí. asentamiento humano, en la cuadra, casi todos quedaron sin trabajo, entonces entre cada vecino, yo ponía la lentejita, tú pones el arroz, tú pones el pollo, tú pones el guisante, y hacían entre todos una olla común para que puedan comer. Y ese efecto de pandemia, pero la pandemia se va a ir. La pandemia algún día se va a ir y algún día también esa situación tendría que cambiar. ¿Qué Tiene que tendría que mejorar. cambiar en todo caso en el enfoque social desde el Estado peruano o también desde el propio municipio local? Creo que deberían, las ollas, como dices tú, nacieron en la pandemia, deben potenciarse en algunos sectores, porque recordemos que las últimos comercios populares se hicieron a partir del 95, 2000, hace más o menos 21 años, de ahí no se han creado más. La mayoría de los comedores populares han quedado en la parte ya urbana, en las partes altas son solamente ollas comunes, no hay comedores casi en las partes altas de ningún distrito de Lima, yo he recorrido todos. Entonces, debido a eso, creo que esas ollas comunes deberían juntarse y armar su propio comedor momentáneamente para que el Estado, o formalizarse, ¿no? Para que el Estado los pueda empadronar y apoyar. Pero como te digo, no hay solución permanente. Y ese es la preocupación
creo que de la población, ¿no? La solución permanente debería ser, no sé, a mi punto de vista, no sé, comenzar a generar resoluciones que generen trabajo, como, por ejemplo, como prohibir las importaciones chinas por un año, generaría que aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo en el sector textil. San Juan de Lurigancho tiene mucha zona textil en la parte de Zárate, ¿no? Entonces, y así podemos generar lo que sigue más salvaguardas, ¿no? Las salvaguardas por 1 o 2 años para poder generar 1 millón de puestos de trabajo inmediatamente. Sería una opción que estaba dentro del plan de gobierno de Podemos Perú, que era una posibilidad. La compra de deuda ciudadana, que en vez de estar dando tanto bono, hay 6,5 millones de peruanos que están endeudados hasta ahorita por el tema de pandemia, y con una compra de deuda ciudadana a un costo del Banco Central de Reserva, que es 1,75 del interés, podrían salir en un mediano plazo de su crisis financiera momentánea y comenzar a invertir en otra cosa y gastar en otra cosa. Ahora que habla de ese tema de la deuda ciudadana, usted también ha tenido un proyecto interesante en su momento en el Congreso y hay que reconocerlo. El tema, y lo entrevisté en otro medio de comunicación por ese mismo tema. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que significan estos cobros interplaza a los bancos, el uso de la tarjeta de débito, que si sacaste tu La tarjeta membresía. en Lima y te vas a Arequipa, ya te cobran la comisión. El tema de la membresía de tarjetas de crédito, el tema de las tasas de interés, pero en el tema del cobro interplaza, hace poco nomás la SBS ha terminado reglamentando, pero hasta el momento no se ejecuta. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué la demora en la implementación de una ley que ha sido aprobada por el Congreso de la República? A veces las entidades, como lo dije hace un momento, ¿no? Debemos cambiar la SBS porque el principal problema del sistema financiero abusivo es la superintendenta, junto con los directores de línea que si nosotros hemos revisado su CV de cada uno de ellos, vienen de los bancos, es decir, le responden a una entidad financiera, en este caso a los 4 bancos grandes, BCP, Chabá, como se llama, BBVA y Interbank, que son los dueños del país porque ellos tienen inversiones en todos lados. La ley de usura bancaria que hicimos, ese fue el nombre, la ley de usura, tenía la intención de bajar el interés bajó casi en la mitad, de 199 a 84, aún sigue un interés más alto de toda la región, pero dentro de esa ley también se eliminó la membresía, por ejemplo, se eliminó los cobros interplaza, ¿sí? Se eliminó, ¿cómo se llama?, el costo del seguro que se pagaba para poder, en caso de accidente o muerte, que te cobran casi que es 15% del costo, te lo puedan devolver la alcabalá, te la puedan devolver, ¿cómo se llama? Ese costo también se eliminó, entonces todavía no se ha profundizado en eso, debido a que ningún medio de comunicación nacional masivo ha querido promocionarlo, ¿no? Yo a través de mis redes lo promociono para que la gente se pueda informar y beneficiarse y reclamar al banco, o a través, ¿cómo se llama?, de las redes, o denunciar en Indecopi si es que no le dan ese beneficio. Pero la poca información había un tiempo prudencial que la SBS tenía para que pueda reglamentar la aplicación de esas normas, porque en el tema, por ejemplo, en el tema del BCR, sobre la tasa máxima que tenía que grabarse en cada crédito, eso lo implementaron al poco tiempo. Pero en el tema, claro, en el tema de la SBS, funciones como el tema del cobro interplaza, en el tema del gravamen, en el tema de membresías, ¿cuánto tiempo le dieron para que lo puedan implementar? Se le dieron 90 días en el tema al Banco Central de Reserva, porque era la parte fuerte, ¿no? Que importante de 90 días. Y a la SBS se le dio también 90 días para que pueda implementarlo. Entonces, en ese tiempo nosotros ya no éramos congresistas, yo ya no soy congresista, entonces no he seguido la reglamentación porque ese documento se tiene que pedir directamente a la SBS. El Congreso ahora, yo sé que mi padre está pidiendo las facultades de comisión investigadora que teníamos el año pasado para poder presionar en la documentación y exigir todos los papeles que ellos ocultan, realmente que no quieren entregar, para saber cuáles son las verdaderas quejas de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, en Indecopi tú encuentras aproximadamente 500.000 quejas de los ciudadanos hacia los bancos. Pero cuando vas a la SBS, cuando hemos ido a la SBS a preguntar y a pedir los documentos, hemos encontrado 4 millones de quejas en 1 año y medio. Entonces la diferencia es abismal. Y la SBS no reporta esas quejas. Entonces, y son, como se llama, robo de tarjetas, estafas, intereses no cobrados, indebidos. Entonces, esa información para nosotros es vital para poder saber cómo se está abusando de nuevo del sistema financiero hacia la población, porque al final ese sistema es el que evita que la clase media trabajadora crezca y puede usar su dinero en otras cosas. Bien. José Luna, muchas gracias por la comunicación. Un gusto. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga. Gracias.